ya en la primera sesión con el doctor César Villaseñor, cuando hablamos de la norma 35, pues hablamos de depresión, hablamos de ansiedad, pero sigue habiendo todavía muchas dudas en la diferencia entre una, la diferencia entre otra, cómo afecta nuestra vida diaria, cómo afecta nuestro desempeño en cuanto a los estados de ánimo. Y entonces invitamos se va a presentar al doctor Gustavo, quien va a hacer una presentación muy, muy interesante. Yo la tomé el lunes, realmente, y vamos a entender qué es una, qué es otra y qué opciones tenemos para aprender a manejarla. Adelante, doctor. Muchas gracias por okay. Muchas gracias por la invitación. Les agradezco mucho el que ustedes estén aquí el día de hoy para tomar esta pequeña conferencia que creo que nos va a resultar muy útil a la hora sobre todo de distinguir y sobre todo diferenciar cuáles son los padecimientos que sobre todo todos estamos expuestos, pero que en algún momento, bueno, pues ya sea por situaciones de creencia social o bien de poca, ¿verdad?, acercamiento hasta la problemática, pues no lo consideramos como tan importante, ¿no? Pero sobre todo con esta pequeña charla, quiero tener como objetivo no solamente dar a conocer sobre todo lo que sucede en nuestra sociedad, sino también sensibilizar y invitar, si ustedes de alguna manera requieren o conocen a alguien, pues sobre todo de que pues las personas estén interesadas en mejorar su vida o cambiar sus estilos de vida. Entonces, bueno, voy a comenzar con lo que es la presentación. Nada más ustedes me van diciendo si se logra ver, si se traba la diapositiva o algo. Bueno, sobre todo les pido mucho su participación y su apoyo para que entonces podamos tener éxito en lo que nos planteamos. Ustedes me dicen si se ve ya. ¿Sí se ve ya? Sí. Sí, ok. Si igual, si se traba o algo, me escucho, vamos a decirlo así, entrecortado, se va la imagen, bueno, por favor, háganmelo saber. Ok, pues vamos a comenzar con lo que es depresión y ansiedad en las empresas, ¿sí? Es un tema que, sobre todo en estos últimos años, que yo ya he sido psicólogo clínico, bueno, pues han existido mayor demanda, sobre todo a la hora de atender a la población que sufre este padecimiento. Y la depresión, ¿verdad? Podemos decir, ¿sí?, que hay que definirla, sobre todo para que no se vaya a confundir, sobre todo las personas, ¿no? La depresión es un padecimiento mental que involucra sobre todo apatía, falta de energía, pero que sobre todo cada año más personas la están sufriendo. ¿Y esto por qué es? Porque en el sistema capitalista que nosotros vivimos, que no es que sea algo malo, pero que sí, de alguna manera, siempre tenemos que estar, sobre todo, generando ganancias, sobre todo, estar pagando cuentas, o sobre todo que nos exigen de alguna forma nuestra propia familia, nuestras propias necesidades, un consumo, pues ahí es donde también entra lo que es la depresión. Y quiero que sobre todo lo veamos desde esta manera, ¿no? Cómo de alguna forma la depresión puede afectar tanto mis 5 áreas principales, ¿no? Que es familia, que es la vida de la persona, la vida social, la vida laboral y, ¿por qué no?, la vida sentimental, ¿no? Entonces, ahí es donde realmente, pues, muchas personas están atrapadas en el deber ser, ¿no? En las cuestiones de quiero sentirme mejor, pero no hallo la forma. O busco sentirme de una forma mucho mejor, pero algo me lo impide, ¿no? Y esto es donde de alguna forma se genera toda esta cronicidad que en este caso podemos estar viendo que pues las personas, ¿verdad? Según el estudio 2019 de la Organización Mundial de la Salud de la OMS, propone que 2 de cada 6 personas que pueden estar en una familia, ¿sí?
ya es una cifra muy alta, ¿no? Ya es una cifra lo suficientemente significativa como para considerarla, si no una pandemia, ¿verdad? Pues un efecto de la misma sociedad, pero que también los mismos individuos, ¿verdad? Van teniendo, ¿no? Entonces, esto a las empresas les cuesta mucho trabajo, sobre todo tomar acciones claras. También tiene muchas pérdidas respecto a lo que es la deserción laboral, sobre todo la falta de compromiso, o bien que las empresas, ¿verdad? Muchas veces no saben cómo lidiar con esto y entonces por eso disminuye todos los tipos ahora sí, de rendimiento. Y tenemos que, por ejemplo, la depresión no es solamente una cosa, sino que hay diferentes clases de depresión. En este caso podemos tener el trastorno de depresión mayor, el episodio de depresión, la distimia, la depresión persistente, la depresión por afectaciones médicas, sobre todo porque ahorita ya, en este caso, debido a todo lo que hemos estado como personas y como sociedad consumiendo, ¿verdad? Todo se vuelve más artificial y eso provoca que en algunos momentos pues tengamos mayor incidencia en lo que es el cáncer. Entonces vienen sobre todo este tipo de depresión que ya lo empieza a abordar el DSM-5, ¿sí? El Manual Estadístico de Diagnósticos de los Trastornos Mentales. También tenemos lo que ahorita conocemos como depresión premenstrual, postmenstrual, pero también existe, ¿no? Lo que hace muchos años, en algunos momentos, algunas personas le tomaban como que, no a burla, pero sí lo tomaban muy a la ligera, que es la depresión posparto, ¿no? Y entonces dentro de todas estas depresiones siempre van a haber situaciones, incidencias que puedan hacer que la persona no tenga una calidad de vida buena, pero que incluso pueda llegar la persona hasta la muerte, ¿no? Porque la depresión es la melancolía, sobre todo que la persona va experimentando a través de la desilusión, de la decepción, sobre todo de cuestiones que la persona ve que de alguna forma no hace de cierta manera, ¿verdad? Una diferencia significativa en su vida. Hay personas que pueden estar pues acompañadas, con parejas, pero pueden entonces sentirse mal. Entonces, esa es la parte, sobre todo, difícil de la depresión. Pero por otro lado, también tenemos lo que es la ansiedad, ¿no? La ansiedad es una reacción, ¿sí? Normal y que es hasta cierto punto saludable, ya que la ansiedad tiene algo de positivo. Muchas personas dicen, no, es que ¿cómo va a tener algo de positivo sentirse ansioso, sentirse preocupado? Pero entendamos, la ansiedad es un mecanismo que nos adapta ante ciertos peligros que ocurren. En la plática del lunes, yo ponía como un ejemplo, sobre todo de que si vienen y veo dos personas que me están siguiendo y se notan sospechosas, pues eso ya me está alertando de buscar ayuda, de caminar más rápido, de hacer algo que sobre todo salvaguarde mi integridad física. Entonces, la ansiedad sí tiene una connotación positiva. La ansiedad sí puede llegar entonces a darnos recursos necesarios para que entonces nosotros podamos, sobre todo, abordar situaciones donde dentro de lo que cabe la ansiedad se vuelve mayormente negativa, es cuando nos empiezan a dar estos ataques de ansiedad de manera inesperada, de manera sobre todo intensa y que además nos desestabilizan emocionalmente debido a ciertos disparadores, ciertos detonadores emocionales que a lo mejor tenemos, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa? Una reacción normal es, por ejemplo, si mi pareja, el jefe o jefa, ¿verdad? Nos dice, ¿sabes qué? Tengo que hablar contigo. Pues eso ya nos crea un cierto grado de angustia. Eso ya crea que, pues, sobre todo la persona diga algo no está bien. Pero si no existiera a lo mejor esta situación, detonador, ¿verdad? Pues, ¿qué pasaría? Pues entonces la persona todo el tiempo va a estar en alerta, todo el tiempo va a estar con síntomas fisiológicos, todo el tiempo va a estar sintiéndose mal realmente. Entonces, la ansiedad, fíjense bien, la ansiedad no es, ¿sí? No es nerviosismo, porque muchas veces consideramos que la ansiedad es estar nervioso, ¿no? No, nervioso es un estado, sobre todo temporal, que podemos estar sintiendo. Por ejemplo,
Si yo se me dificulta mucho hablar en público, pues obviamente voy a sentir reacciones, ¿no? Como, ay, me falta el aire, ay, como que no me salen las palabras, ay, como que me siento muy, me canso mucho al estar expresando lo que siento, ¿no? Se me va el aire. Bueno, pues eso es estar nervioso, pero es debido a la atención que tengo sobre los demás, por los demás, ¿verdad? Entonces, si esto no pasara, ¿verdad? Pues entonces sí estaríamos hablando de un caso de ansiedad, ¿sí? Pero el nerviosismo es, como les digo, es una respuesta frente a una situación. Pero también la ansiedad no es lo mismo que estar muchas veces preocupado. ¿Por qué? Porque a lo mejor si me llega mi estado de cuenta de mi tarjeta de crédito, entonces pues voy a ver que pues me salen, ¿verdad?, unas cantidades muy altas, pero pues eso significa que entonces voy a atender esa situación, esa necesidad. Pero sobre todo pues me va a generar preocupación porque a lo mejor no cuento con el dinero, algo me lo impide, algo sobre todo pues me causa un cierto grado de malestar, pero es estar preocupado. Pero eso no es ansiedad. La ansiedad no es lo mismo que el movimiento voluntario. Fíjense, muchas ocasiones tenemos estos términos y los utilizamos de manera mal empleada. ¿Y qué sucede? No, pues yo puedo ver que a lo mejor mi interlocutor está moviendo mucho las manos. Es más, a mí me ha pasado en algunos momentos que llego a mover las piernas, pero vamos a decirlo así, hay personas que alivian la tensión por medio del movimiento, pero después ya de alguna forma que encuentran ese control o que de alguna manera se dan cuenta, pues dejan de hacerlo. Pero no hay que confundir el movimiento voluntario con lo que son los espasmos, sobre todo con todas esas sensaciones que a veces las personas llegan a sentir, que sus músculos se ponen rígidos, sobre todo que sus articulaciones se sienten tensas, se cierran sus manos, sobre todo los brazos no responden como uno quisiera. Bueno, ahí ya estamos hablando de otra cosa, ¿no? Entonces, también muchas personas consideran, no, es que hoy me siento triste, me siento de alguna forma, así como que algo malo va a ocurrir. Bueno, ahí ya estamos pensando que algo malo va a ocurrir sin nosotros tener ninguna clase de conocimiento. Entonces, ya desde ahí la ansiedad va empezando, ¿no? Sobre todo la ansiedad tiene que ver mucho con lo que son las ideas irracionales. Eso es algo que omití a lo mejor en la plática pasada, pero que sobre todo ahorita hago acopio de esto. Cuando tenemos ideas irracionales, todas esas ideas, todas esas percepciones se van deformando, ¿sí? Pero también hay que decir que la depresión no es estar triste todo el tiempo, ¿no? Hay personas que su estado de ánimo es de alguna manera muy vulnerable, ¿no? Hay ciertos elementos que los ponen a llorar, que los ponen muy tristes. Ver, por ejemplo, que un perrito lo atropellan, ver una película romántica y estar con los sentimientos a flor de piel, eso no es estar deprimido, eso es ser emotivo o emocional, ¿sí? Porque luego a veces las personas vienen a consulta y me preguntan, es que muchas cosas me causan llanto, ¿estaré depresivo? No, no necesariamente, ¿sí? Pero entonces, la depresión tampoco es todo el tiempo quejarse, porque luego también encontramos que las familias llevan a las personas, ya sea que sean menores de edad o bien les preocupe su estado anímico y dicen, es que todo el tiempo está quejándose, todo el tiempo como que algo le afecta, todo el tiempo como que hay cosas que no le gustan. Pues quejarse no es malo, es más malo no hacer nada, pero también es malo que de alguna persona la reprima sus emociones. Entonces, quejarse no es sinónimo de estar deprimido, para que entonces también lo veamos así. Hay personas que a veces también hablan de cosas muy tristes, ¿no? Hay personas que dicen, es que, recuerdo, por ejemplo, cuando tenía a mi mascotita, perdí a un ser querido, ahora con lo de la pandemia. Bueno, eso es un proceso de duelo que sí, también puede llevarnos a la depresión, pero que es completamente natural. O sea, no hay que patologizar todas las cosas. Algunas cosas sí son dignas de ponerle mucha mayor atención que otras. Porque luego también ahorita lo que tenemos con el internet es de que empiezo a sentir una serie de características o de síntomas, entonces ya
me estoy autodiagnosticando y no. Para establecer un diagnóstico de ansiedad o de depresión necesitamos sobre todo hacer valoraciones, aplicar pruebas, ver lo que es en una entrevista psicológica, una entrevista clínica, qué es lo que podría estar pasando para que entonces la persona se sienta así. Entonces no hay que tener el error de estarnos autodiagnosticando. Datos estadísticos, ¿no? En esto de datos estadísticos, sobre todo siempre lo que se busca es hacer siempre comparativas, ¿no? 16 mil millones de personas, ¿verdad? Han tenido sobre todo repercusiones, han existido, ¿verdad? Situaciones que pues a las empresas, sobre todo en su calidad de vida, las personas se ven afectadas, ¿no? Entonces el ausentismo, que es ya no ir a trabajar porque pues sinceramente no tengo ni ganas ni de pararme de la cama, no puedo concentrarme, sobre todo me es indiferente lo que suceda con mi persona o simplemente pues no siento las ganas de vivir, entonces ya de alguna forma nos estamos dando cuenta que ya ahí empiezan lo que son los riesgos palpables tanto de la depresión como de la ansiedad, ¿no? Sobre todo personas cuando empiezan a sentirse ansiosas, hay situaciones de habitación y de escape que las personas se van de su puesto de trabajo y eso de que abandonen su puesto de trabajo luego les trae repercusiones con los jefes, ¿no? O con los directivos, ¿no? Que empiezan así, es que ¿por qué te saliste, no? Y ahí es donde a lo mejor falta un poquito esa cultura, esa educación o esa empatía para generar, ¿verdad? Recursos que sobre todo la persona atreva a confiar y además ver que pues no está sola, ¿no? Entonces ya ahí hablamos cuando existen despidos, existen levantar un acta, etcétera, 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 ¿no? Entonces, ahí, sobre todo cuando empezamos a ver estas cifras, ya nos empieza a generar que pues la depresión nos puede llevar entonces a un ataque de pánico. O bien, cuando la depresión es tan crónica, tan severa y sobre todo tan intensa, pues ya podemos entonces estar hablando que en algún momento la persona puede necesitar apoyo psicológico o bien farmacológico, que es una de las áreas también que la psiquiatría nos apoya a nosotros y nosotros como psicólogos apoyamos a la psiquiatría, ¿no? Entonces, esa parte yo creo que es muy, muy relevante en esto, ¿no? Porque la depresión nos puede llevar incluso a estados donde pues la persona se sienta tan desesperada, no quiera sentirse así, pues se recurra a lo que es el suicidio. Una palabra que es muy, muy, muy impactante, pero que sobre todo es real. El suicidio es algo que muchas más personas en algún momento piensan, pero luego que de alguna forma lo pueden llegar a materializar. ¿Cómo el trabajo influye en nuestros estados de ánimo, no? Como les decía, y aquí no me voy a detener tanto, el trabajo hace que todos de alguna forma tengamos elementos ocupacionales, sobre todo motivacionales, pero ¿qué pasa cuando la persona no atiende bien todo esto? Es que como les decía yo, y Freud lo proponía en una de sus conferencias, ¿no? El capitalismo hace que sobre todo la persona siempre tenga que producir, tenga que sobre todo consumir, pero que en algunos momentos no vamos a tener siempre el mismo estado de ánimo y ahí es donde nos vamos a ver sobre todo significativamente alterados, ¿no? Entonces, las familias también componen otro elemento que influyen en nuestros estados de ánimo, ¿no? O sea, la familia nos va a decir, no, pues mira, es que échale ganas, ¿verdad? O la familia a veces pues va a depender de un apoyo económico que nosotros tengamos y ahí es donde nos vamos a atrapar en ese deber ser, ¿no? O también nuestros jefes, nuestros compañeros van a influir, que en este caso ya se han hecho a partir de muchos estudios lo que se conoce como el síndrome de burnout, ¿sí? Pero en este caso, fíjense, yo quiero que sobre todo ustedes, y faltan algunos otros elementos, porque el DCM es muy rico en cuanto a ofrecernos situaciones o bien, indicadores que son importantes. Y en este caso tenemos la impotencia, ¿no? Las personas con depresión empiezan a generar mucha impotencia, ¿no? Es decir, es que no puedo hacer nada, es que las cosas no van a cambiar, es que siento que no puedo. Y ahí hay sentimientos de impotencia. ¿Por qué?
porque su idea irracional es no voy a poder. Y también algo que sobre todo yo he aprendido en estos años es que cuando la persona empieza con un no, siempre va a continuar con ese no para muchas cosas. Por ejemplo, que la persona diga, oye, estaría muy padre que descansaras. No, no puedo. Oye, estaría muy bien que de alguna forma pues te relajaras, saliéramos, viajáramos. No, es que no tengo dinero. No, es que no tengo tiempo. Y ese no complementa mucho lo que es la impotencia, ¿sí? También las personas con depresión llegan a sufrir muchos elementos de culpa, ¿no? Es decir, culpable por no ser lo suficientemente atractivo, culpable por no ser lo que otros esperaban de mí, culpable porque no pude hacer bien esta situación en el trabajo, culpable porque a lo mejor la persona con la que yo quería estar pues me terminó. Entonces esa culpa va alimentando mucho lo que es la depresión, en que nosotros no nos podamos sentir bien con nosotros mismos. También, esta es otra cosa que luego a veces no le tomamos la importancia significativa, y es que muchas de las personas que tienen, por ejemplo, cambios en su estado de ánimo repentinos, que puedan estar tranquilos y por cualquier situación son muy hipersensibles y luego están muy irritables, están disfóricos, están muy enojados. Entonces, ¿qué pasa ahí? Probablemente sea una persona que esté deprimida, porque hay lo que es la depresión endógena, ¿sí? Estar todo el tiempo llorando, todo el tiempo sintiéndote mal, todo el tiempo a lo mejor sintiéndote impotente, sintiéndote culpable, pero está también lo que es la depresión exógena, también la depresión en la cual, por medio de nuestras frustraciones, gritamos, golpeamos, decimos, hacemos muchas cosas porque está esa persona muy irritable, ¿no? Entonces, ahí es donde, sobre todo, debemos de tomar mucha atención a esto. Aislamiento social, ¿sí? Si bien hay personas que pueden tener buen desarrollo social en llevarse bien con los demás, se ha dicho que comúnmente las personas con depresión no quieren socializar con nadie, no quieren hablar con las personas, no quieren relacionarse, entonces todo el tiempo tal vez estén en su puesto de trabajo siendo personas muy calladas, o bien que puedan a lo mejor en la familia, ¿verdad? Estar encerrados en su cuarto, estar haciendo actividades que pues son muy individualistas, como estar checando el celular, como estar en la computadora, como estar a lo mejor solamente viendo videos, pero dentro de ahí es algo que también nosotros debemos de entender. ¿Sí? Las personas que tienen a lo mejor aislamiento social no siempre van a ser personas que estén deprimidas. Puede haber situaciones que se complementen, por ejemplo, fobia social, por ejemplo, mutismo selectivo, etcétera. Bueno, ahí ya están cayendo otros trastornos, pero por lo general las personas que no quieren tener contacto social son personas que todo el tiempo, ¿verdad? Pues eh, padecen esto, ¿no? ¿Por qué? Porque les asusta, porque incluso hay personas que no quieren aislarse porque así lo decidan, sino porque tienen miedo a que las personas las vean llorar, que se sientan mal, que darles preocupaciones a los demás, ¿no? Falta de concentración, fíjense, este es otro. Las personas que están deprimidas, por lo regular, tienden a olvidar mucho las cosas, tienden no a focalizar mucho sus emociones. Entonces, ¿qué pasa? Están todo el tiempo dispersos, pareciera que están haciendo algo, luego se les olvida, pareciera que sobre todo les cuesta mucho trabajo evocar recuerdos, tener acceso a su memoria, por lo mismo. ¿Por qué? Porque la depresión es exceso de pasado. Entonces la persona siempre va a estar viviendo en ese pasado en vez de vivir el aquí y el ahora. Entonces eso va a provocar que exista esa falta de concentración. También pues vamos a ver que pues las personas hablan o le tienen mucho miedo a este elemento que es como la muerte, ¿sí? Sobre todo también las personas con depresión pues han vivido situaciones muy, muy trágicas, muy intensas, y eso provoca que de alguna forma, ¿verdad? Entonces la persona pase por procesos de duelo que sean realmente difíciles, ¿no? Tenemos lo que es la falta de energía. Hay personas que dicen, es que de plano no me puedo parar de la cama, de plano no puedo ni siquiera
tomar un baño, de plano no puedo ni asearme, ni comer, que eso es otra de las cuestiones, la falta de apetito, o bien la voracidad de estar comiendo todo el tiempo. Bueno, pero esto es también más relacionado con lo que es la ansiedad, ¿no? Pero fíjense, ahí es donde viene la falta de empatía de muchas personas, porque entonces empiezan a decir, es que es flojo la persona, es que es floja, es decidiosa. ¿Y qué pasa? Que a lo mejor no nos damos cuenta que tal vez ya tiene una depresión crónica y ya nosotros estamos juzgando en vez de ofrecer alternativas. Incluso hasta las mismas personas deprimidas dicen, es que yo soy un flojo, soy un bueno para nada. Se autocastigan severamente, ¿no? También tenemos que, esto es algo que se complementa con el punto anterior, cuando hay problemas de conciliación del sueño, ¿verdad? Pues hay mayor desgaste, o sea, hay mayor falta de energía, pero se ha comprobado que las personas con depresión pueden dormir a lo mejor sus 8 horas, pero no pueden tener una calidad de sueño reparadora, o bien pueden incluso llegar a sentirse esa molestia de decir, es que no me quiero ni siquiera dormir porque siento que ya después no me puedo parar. Entonces eso también hace que no se puedan, que no quieran ellos conciliar ese sueño. Y una de las cosas, y fíjense, ahí es donde debemos de tener también cuidado. Las personas, no es malo que consuman alcohol, no es malo, siempre a lo mejor estableciendo ciertos criterios, no hacerlo en el trabajo, hacerlo de alguna forma que tú lo puedas controlar, pero las personas que tienen depresión pareciera que toman el alcoholismo o incluso el consumo de sustancias como para minorar ese dolor, como para hacer que se sientan bien, como para incluso olvidar todo lo que les está sucediendo. Lo malo es de que tanto con el alcoholismo como con la drogadicción siempre vamos a estar queriendo más y más y más. Entonces esa parte sí es algo que sobre todo puede estar erosionando de manera significativa nuestro estado de ánimo. ¿Sí? En esto no me voy a detener tanto porque, fíjense, dentro de lo que son las características físicas que tenemos también dentro de lo que es la depresión, ¿sí? Tenemos dolores de cabeza, problemas estomacales, agitación psicomotora, o sea, pues vamos a sentirnos así como que un poquito tensos, tanto en lo que es la depresión como que en lo que es la ansiedad. Disminución del libido, o sea, se ha comprobado que sobre todo cuando se tiene ansiedad y depresión, el libido baja, ¿no? O sea, el deseo sexual disminuye o bien se desvía hacia otras situaciones que también causan cierto grado de malestar. Pero por otro lado, también tenemos el deterioro de la capacidad de pensar correctamente, tomar decisiones y sobre todo la dificultad para expresar lo que se siente. Cuando se está deprimido y también cuando se sufre una ansiedad, pues lo que tenemos ese rasgo en común es de que no podemos expresar como quisiéramos ni lo que necesitamos. Y fíjense, una de las cuestiones, y aquí por eso ponía esta lámina, que cuando la persona ya tiene un grado de depresión, pues pareciera que pues el lugar donde se pasa más tiempo va a ayudar o a minorar esto, ¿no? Que comúnmente lo conocemos como algo ocupacional. Pero ¿qué sucede cuando, por ejemplo, nuestro ambiente de trabajo es malo? Pues todo esto complica todavía más las cosas. Todavía esto genera un mayor malestar que lo podemos entonces resumir como síndrome de burnout, ¿no? Cuando en el trabajo nos exigen más de 8 horas estar desempeñando nuestro puesto, cuando también no tenemos descansos, cuando también la paga es poca, cuando sobre todo en este caso los compañeros de trabajo ejercen una presión psicológica, que es también algo que se llama moving. Entonces eso también va a generar que la persona pues no se sienta acorralada o se sienta atrapada. Pero una de las cosas cuando tenemos ataques de pánico es que, por ejemplo, las personas empiezan a sentir muchas náuseas, muchas ganas de querer vomitar, se sienten, vamos a decirlo así, inestables, ¿sí? Empieza su ritmo cardíaco a aumentar, empieza lo que es la famosa taquicardia, empieza lo que es la hiperventilación, la dificultad para respirar, pero sobre todo la sudoración. Empezamos tanto con, puede ser escalofríos, o bien que nos sofocamos, que sentimos que, ay, es que hace mucho calor y es que siento que me voy a desmayar, ¿no? Empezamos con lo que es el hormigueo, los espasmos musculares,
sobre todo empezamos a sentir, ¿verdad? Que algo malo nos va a ocurrir, que nos vamos a morir. Entonces, muchas personas por eso cuando los ataques de pánico se paralizan. Es como si, yo creo que todos hemos tenido en algún momento manejando la PC o el celular. Cuando tenemos múltiples tareas abiertas en el celular, ¿qué es lo que pasa para evitar sobre todo un sobrecalentamiento? Pues algunas tareas se bloquean. Entonces no puedes operarlo por unos segundos o incluso unos minutos, pues pasa lo mismo con lo que es nuestro cerebro, ¿no? Entonces, los ataques de ansiedad, ¿sí? Si no se atienden de manera correcta y además no se hace un seguimiento o no se emplea un tratamiento, pues van a pasar sí o sí a ser ataques de pánico en algún momento y esto entonces se vuelve mucho más crónico. Entonces, tenemos lo que es, por ejemplo, que el estrés es una capacidad de alostesia que pues todos en algún momento los vamos, según nuestro umbral de afrontamiento, lo vamos manejando mejor o peor. Pero, ¿qué ocurre cuando de alguna forma pues estos elementos continúan, sobre todo los síntomas se van intensificando? Entonces la ansiedad ya va instalándose, ya va generándose como un mecanismo de respuesta ante nuestro propio cerebro. Pensemos, ¿no? Que es como activar una alarma de incendios y no haber ningún incendio, pero sí generar todo ese malestar, toda esa movilización a lo que es en una empresa, a lo que es incluso en una zona de trabajo. Entonces, pues ya ahí se está generando sobre todo ciertos indicadores que pues entonces la persona cada vez que escuche una mala noticia, cada vez que ocurra algo, pues va a tener entonces estos síntomas. Ahora, vamos a decirlo así, los tres tipos de ansiedad tenemos tanto síntomas físicos como síntomas psicológicos como síntomas emocionales, ¿no? Tenemos el dolor, opresión, en el pecho, ¿no? Cuando ya empezamos con un ataque de ansiedad que nos va a evolucionar un ataque de pánico, ya sentimos que hasta el corazón se nos sale del pecho, ¿no? Ya empezamos a que nuestras pupilas se dilaten, empezamos como que con temblores, así como que nos empieza a dar un miedo irracional sobre lo que va a pasar en un futuro, porque a diferencia de la depresión, la ansiedad es exceso de futuro, cosas que todavía no ocurren. Y también tenemos esos pensamientos irracionales, ¿no? Como, ¿y si me muero? ¿Y qué va a pasar conmigo? ¿Y si de alguna forma pues salgo? ¿Quién me va a ayudar? Y es que yo no quiero que de alguna forma me pase esto. Entonces ya empezamos con esas generalizaciones, estas distorsiones, que sobre todo más que acercarnos a verlo como de manera racional, empezamos entonces a creerlo. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro, al ver ciertos patrones que no están sobre todo muy bien con ese cierre, pues el cerebro hace lo que puede para darle cierre a nuestras ideas o a nuestras percepciones, ¿sí? También tenemos, por ejemplo, que pues las personas ansiosas a veces se ponen muy irritables, a veces las personas ansiosas pues sobre todo les gusta, ¿verdad? No hablar de lo que sienten, entonces también tenemos esas características emocionales. Ahora, ¿qué vamos a hacer sobre todo para abordar lo que es tanto la ansiedad y la depresión? Hay que siempre mantenernos conectados. ¿Por qué decimos esto? Porque comúnmente aquí en México tenemos la mala educación emocional y cultural, ¿no? De yo puedo con todo, yo no necesito a nadie, es más, si me estoy sintiendo mal, mejor me voy a yo a arreglar mis cosas por mi cuenta, ¿no? Sabemos que a veces tenemos ciertas familiares, ciertas relaciones que no nos van a ayudar, pero no debemos entonces por eso tener o optar por el aislamiento, ¿no? Sobre todo, hay que dedicar una hora de contemplación, algo que sobre todo debemos de desarrollar, ya no lo veamos como algo como que es un capricho de los ricos o como que es un capricho de la New Age, sobre todo con esto del yoga, no. Si pudiéramos, así como muchas mujeres van, incluso hombres van al gimnasio, también tenemos que trabajar esa parte emocional, espiritual y sobre todo sensorial, para entonces lograr un mejor equilibrio en estas tres áreas, tanto que es el área física, el área mental y el área
emocional o espiritual. Entonces, una hora que nosotros dediquemos a contemplar lo que hemos hecho durante el día nos da mejores elementos de retroalimentación para, sobre todo, disminuir esa tensión. ¿Por qué? Porque si yo voy a estar recordando toda una tarde lo malo que le hice, pero no puedo dedicarle una hora a las cosas que también hice bien, a las cosas que fui mejorando, que fui cambiando, entonces pues nada más me voy a quedar con lo malo y no voy a tener aptitudes para encontrar cosas positivas, ¿no? Sobre todo, fíjense, mucho también de lo que lleva lo que es la ansiedad y la depresión es de que no tenemos un estilo de salud, un estilo de saludable de alimentación. Entonces, ¿qué sucede, no? Hay ciertos productos que generan en nuestra mente, porque toda nuestra mente está compuesto por lo que es el sistema nervioso, ¿no? Y la unidad del sistema nervioso, esas células que hacen que nosotros podamos sentir, que podamos experimentar esas emociones se llaman neurotransmisores, ¿no? Entonces, alimentos como la cereza, como el chocolate, ¿sí? Como incluso los alimentos ricos en glucosa, pues pueden hacer y que estimulemos, ¿verdad? En que nosotros nos sintamos, sobre todo, pues con mayor dinamismo, ¿no? El café en buenas cantidades puede ayudar a esta situación, pero sobre todo pues el café al consumirlo, ¿verdad? De manera indiscriminada, bueno, pues se convierte en un elemento de ansiedad, y entonces es perjudicial, ¿no? Pero plátano, guayaba, sandía, cereales ayudan mucho, sobre todo porque nuestra mente trabaja con los alimentos, o sea, los alimentos son la materia prima para que entonces nosotros podamos, se me fue la palabra, sintetizarlos, son los catalizadores, ¿sí? De estas proteínas que se tienen, ¿no? De estos aminoácidos. Entonces, estos elementos, sobre todo de una buena dieta, de un buen consumo saludable de alimentos, nos van a ayudar demasiado, ¿no? Es por eso que si ustedes tienen la oportunidad, hacen un 2 en 1, o sea, pueden ir con un nutriólogo, tanto para ayudarlos a que se quieran ver mejor físicamente, como también en algunos momentos, ¿verdad? Ya sea por cuestiones de la tiroides, pues cuestiones de la diabetes, que es una de las principales enfermedades aquí en México, o el sobrepeso, pues eso también acarrea que nosotros nos sintamos mal, nos sintamos pesados, ¿no? Y sobre todo, lo que siempre hay que buscar, que yo a lo mejor no les voy a decir, hay que desconectarnos de manera permanente, pero sí a lo mejor unos 2, 3 horas de vez en cuando es bueno, es no estar pendientes en el Facebook, en el WhatsApp, en Instagram. ¿Por qué? Porque las redes sociales parecía que ahorita tienen un efecto nocivo en nosotros. Sí, nos hacen que podamos eh, enterarnos de noticias, pero también comprometen muchas veces nuestro estado de ánimo, porque viene la famosa noticia, ¿no? Yo creo que ahorita se han estado dando cuenta, o más bien, esto pasaba mucho en temporada de pandemia, y que ya viene la tercera ola, y que ya el virus acaba de mutar, entonces eso nos pone tan más ansiosos e incluso depresivos, decir, no, pues yo ya valí, ¿no? Pues yo ya estoy a lo mejor en, ahora sí, en riesgo, más riesgo de padecer COVID, ¿no? O incluso ahorita con lo que encontramos, con lo que es la recesión económica, lo que es la inflación, de elementos que a todos nos afecta, pues eso también va a contribuir en que nos sintamos mal. Entonces, a veces es mejor, si yo le dedico una hora a estar en redes sociales, pues mejor una hora de lectura. Si a lo mejor yo voy a estar escribiéndome con mis amigos o compartiendo algún meme, pues mejor voy a investigar alguna otra aspecto que me pueda ayudar mejor a mi desempeño diario. Ahora, ¿qué es lo que las empresas deberían de optar? Pues buscar retiros corporativos. O sea, ¿qué sucede cuando las empresas pues nada más quieren la ganancia? Sí, la ganancia, y aunque nos duela, todos nosotros somos capital humano. Todos nosotros en algún momento pues vamos a ser prescindibles, pero no quiere decir que no seamos importantes o bien que aspiremos a ser útiles y sobre todo indispensables en ciertos momentos. Entonces las empresas deberían de buscar más estos retiros corporativos. ¿Para qué? Para que las empresas entonces hagan una mayor elemento de cohesión grupal. Sobre todo de que muchas veces dicen, no, cuando tengo el sentido de pertenencia es porque no, a mi empresa no la veo
como empresa, sino la veo como una familia. ¿Por qué? Porque mi empresa me da sobre todo un fin de semana ir a un parque con mis demás compañeros, podemos hacer unas actividades al aire libre, que pues sobre todo mi empresa me trata más como una persona que como un trabajador, o sea, esos retiros a veces funcionan mucho, o sea, pueden ser de un solo día, de un fin de semana, pero créanme, ayudan mucho, sobre todo a lo que es la cuestión grupal y lo que es la relación, este, entre semejantes o sobre todo con lo que es, en este caso, ¿verdad? Alternos, subalternos, ¿verdad? Personas que están, en la punta de la pirámide. Sobre todo generar en algunos momentos reuniones temáticas, que es algo así también como los reactivos corporativos, pero muchas veces no se apoya a que las personas, por ejemplo, encuentren redes de apoyo, grupos sociales. ¿Por qué? Porque a veces las empresas dicen, con que tú vengas a trabajar eso es lo único que me basta. Pero a ver, si yo quisiera mejorar los elementos de comunicación, sobre todo para disminuir los índices de ansiedad y depresión, pues lo que tengo que hacer yo como empresa es buscar sobre todo esos espacios de encuentro para que se puedan, por ejemplo, dar ciertas cuestiones, ¿no? Entonces, por ejemplo, algo que se hacen en algunos sitios es decir, bueno, vamos a poner música de los 70. Entonces, algunas personas empiezan a mandar sus canciones, sus rolas, entonces dicen, oye, yo no pensé que a lo mejor a ti te gustaba, no sé, este, este, este grupo musical. Oye, fíjate que yo no pensé que a lo mejor también te gustara, por ejemplo, esto de pintar, esto de componer música. Ya estamos entonces generando, sobre todo, que esas personas se sientan identificadas. Entonces también uno de los elementos que las empresas también ahorita comienzan a hacer es ya encontrar los reforzadores emocionales. Decirle a la persona, no solamente tú vienes aquí a hacer un trabajo, haces bien tu trabajo, reconocemos eso y nos es para nosotros muy útil tenerte dentro de nuestras filas. Entonces, empresas de cadena de comida rápida como McDonald's, KFC, Burger King, entonces ya empiezan a poner el empleado del mes. O bien empiezan a decir, bueno, vamos a hacer así una programación de fichas, así a manera de cuponera, de que logrando ciertos objetivos, asistiendo de manera puntual, teniendo un buen desarrollo dentro de lo que es tu trabajo, bueno, te doy esta cuponera, ¿no? O aspiras a tener este bono. Entonces, ya la persona a lo mejor puede decir, bueno, pues es que no me gusta que me compre, no me gusta, pero ¿qué persona va a decir, pues esto no me puede ser útil, estos elementos no es que no me desagraden, sino que si siempre vamos a estar buscando esos reforzadores emocionales, la persona va a sentirse entonces mayormente identificada y además, sobre todo, comprendida. Porque hay empresas que dicen, bueno, tienes hijos, mira, te voy a dar unos descuentos para para el circus, ¿no? Oye, tú a lo mejor tienes un familiar, no sé, con alguna situación que necesita medicina, mira, está estos laboratorios, está farmacias del ahorro, mira, y esto te sirve. Entonces la persona en vez de decir, ay, pues hago esto y no tengo nada, sino decir, siento este complemento que me ayuda a hacer mejor mi trabajo, pero además poderlo disfrutar en base a una recompensa. En este caso también se opta mucho porque las empresas, y créanme, a lo mejor uno trata de ver que pues el lado ideal sería que las empresas manden a sus trabajadores, sobre todo a los que tienen más peligro o mayor riesgo de alguna clase de trastorno emocional o bien algún padecimiento emocional al psicólogo. ¿Por qué? Porque créanme, cuando una empresa apoya a su trabajador y le dice, ¿sabes qué? Tú a lo mejor necesitas alguien, un especialista que te ayude. Tú a lo mejor necesitas un apoyo. Pues mira, yo a lo mejor te puedo dar un descuento, te puedo pagar tu terapia o puedo buscar algún lugar donde tengamos un convenio para que entonces tú puedas sentirte mucho mejor. Ahorita ya se está planteando que todas las empresas ya tengan un psicólogo de cabecera, aunque sea laboral, pero que tenga conocimientos clínicos, va a ayudar mucho, sobre todo a mejorar el ambiente laboral o el clima laboral, pero además
va a estar entonces identificando los puntos de ruptura o puntos críticos que sobre todo dentro de lo que son las empresas se llegan a generar con tal trabajador o con este grupo de trabajadores o con estos departamentos que en alguna forma tienen esas limitantes, ¿no? También, si nosotros vemos también lo que se tiene que buscar las empresas, más que juzgar si no hay una buena adaptación, un buen desarrollo del trabajador, pues buscar lo que es la rotación, porque a lo mejor hay trabajadores que funcionan mejor en otras áreas y por quererlos mantener ahí, pues entonces el trabajador dice no aspiro a otra cosa, entonces pues mejor me tengo que conformar con esto y entonces desde ahí ya empieza la apatía, ya empieza la bulia, ya empieza todo y entonces eso genera que entonces las personas digan, no, pues es que no me siento como que yo crezca, ¿no? No me siento como que yo me gusta estar ahí. Entonces, siempre mover al personal puede llegar a ser ventajoso, claro, se tiene que capacitar a los nuevos que lleguen o a la persona que a lo mejor abandone el puesto, pero siempre es una medida mejor que simplemente optar por voy a despedirlo, voy a correrlo. ¿Por qué? Porque entonces no estamos contribuyendo, estamos empeorando una situación a largo plazo, ¿no? Y tenemos lo que es la competencia, generar competencia tanto grupal o individual. ¿Por qué? Porque una buena competencia lo que hace es sacar mejores recursos de nosotros, pero claro, que sea una competencia sana y no sea una competencia de, sobre todo, a pelearse los unos con los otros. ¿Por qué? Porque entonces desde ahí vamos entonces a buscar elementos motivacionales que nos impulsen, ¿no? Por ejemplo, ahí en el hospital donde yo trabajo, en el Hospital Mar Charbel, ahí pues no solamente soy yo, somos otros dos psicólogos, y entonces pues yo siempre me motivo cuando, por ejemplo, veo que mi colega le está yendo muy bien, entonces digo, yo también quiero que pues, me vaya bien, ¿no? Yo también tengo que hacer más publicidad, tengo que elevar mi calidad de terapia, tengo que dar este incentivo, tengo que hacer muchas cosas para que entonces en grado de competencia sana vayamos creciendo todos de la misma forma, ¿no? Y no en ese grado de competencia insana que luego aquí tenemos en México de que ¿por qué le va a ir mejor que a mí? Es que yo me tiene que ir mejor a mí que a él. Es que yo no sé por qué me pasan estas cosas y la otra persona no, sino simplemente generar que todos en algún momento podemos aspirar a tener cosas mejores, pero siempre sacando nuestros mejores recursos internos en vez de envidiar los recursos de la otra persona. Entonces las empresas, si formáramos elementos competitivos, pero sobre todo desde una situación más sana, pues haríamos sobre todo crecer mucho más a los trabajadores y la empresa tendría mucho más resultados. Y bueno, ya por esto último quiero aquí poner mis datos. Yo como les digo, yo soy el psicólogo Gustavo Vázquez y pues trabajo en el Hospital Mar Charbel, que se encuentra en Ricardo B. Anaya 1710, en el departamento de psicología. Entonces, bueno, pues ahí los horarios de atención que yo estoy, sobre todo con previa cita, es martes, jueves, viernes y sábado, de 10 de la mañana a 7 de la noche. Entonces, ahorita, si alguno de ustedes se sintió interesado o alguna persona se sintió, pues, que este contenido les pudo haber servido o les pudo haber despertado un interés o viven una problemática, créanme, es mejor buscar esa ayuda cuando se puede a cuando de alguna forma ya las cosas son más difíciles y sobre todo los medios no son los más idóneos para, por ejemplo, mejorar la capacidad de vida. Entonces ahorita, pues en Mar Charbel ahí tenemos los que son los teléfonos 822-0287, extensión 114, que algunas de nuestras asistentes van a estar ahí contestando el teléfono, van a estar haciendo lo que son las citas, pero por si a lo mejor alguno de ustedes dice, no, pues es que no me gusta porque pues hay demanda de llamadas, no me atienden, bueno, por lo que ustedes quieran, bueno, también tenemos otras dos alternativas que es bajar la aplicación de Mar Charbel, ya se encuentra en lo que es la Play Store y la iOS Store para iOS. Y también pues tenemos lo que es la página de marcharbel.mx. Entonces ahí ya podemos estar haciendo lo que son las citas, ya sea con su servidor o con nuestros otros dos terapeutas que
están en diferentes días de manera estratégica para atender las necesidades de la población en cuanto a lo que es la salud y los estilos de vida emocionales para las personas. Entonces, pues para mí fue un placer haber estado con ustedes. Voy a dejar estos últimos 7 minutos para escuchar sus preguntas, sus dudas, algo que ustedes quieran mencionar, algo que ustedes quieran compartir. Todo esto es muy bienvenido y enriquece mucho a lo que es esta conferencia que tenemos. Entonces, bueno, sigo aquí con ustedes. Ya si no hay alguna otra pregunta, pues entonces agradezco mucho el espacio, mucho la invitación. Esperemos volvamos a encontrarnos y bueno, sigo a sus órdenes. Entonces, bueno, abro este espacio para preguntas, para dudas, para debatir o exponer alguna situación. Bueno, creo que no hay preguntas. Yo tengo un comentario, más bien es una duda. Tengo una duda muy rápida. Hablaba sobre el yoga y los beneficios que puede traer el yoga. Y esta es una duda porque tengo pues un par de personas conocidas que sus parejas decidieron tomar clases de yoga porque se habían cambiado de ciudad y pues les pegó el cambio. Entonces extrañaban a la familia y se metieron al yoga. El tema es de que me dicen, digo, esas personas, que pues salió peor el remedio que la enfermedad porque al final terminaron divorciados, que porque el yoga me dicen que hay terapia física y terapia mental. Y en la terapia mental hay una cosa que te dicen que tú te mereces más de lo que tienes y no sé qué y no sé cuánto. Total, me dicen mis amigos, oye, pues al final salimos divorciados, o sea, cuando iba a hacer algo para bien, pues salimos peor. Pero dice, no es por la terapia física, sino por la terapia mental, que hay un tema ahí de merecer más de lo que uno tiene y no sé qué y no sé cuánto. ¿Qué me puedes decir de eso? Porque ya que tocaste el punto, pues me queda esa duda de realmente qué tan buena es el yoga o hasta dónde o en qué medida. El yoga es un elemento alternativo, sobre todo que tiene sus raíces en la cultura oriental, pero hay que también conocer que pueden existir diferentes causas para que no haya surtido efecto. O sea, aquí también lo que yo siempre propongo es no irte con una sola cosa, sino irte con varias, ¿no? Una de ellas puede ser la terapia psicológica, otra puede ser más acercamiento espiritual a la religión que tú quieras creer. Otro es también tener lo que son las conexiones o los grupos de apoyo que puedes hacerlos con tus amigos, con personas que vayas conociendo, etcétera, ¿no? Pero en este caso del yoga, pueden existir situaciones como, por ejemplo, que la persona no haya tenido tanto tiempo como de experiencia, como también que las personas, ¿verdad?, hayan tomado elementos o hayan tenido experiencias que hayan distorsionado, ¿verdad? Porque en muchas de las ocasiones, ¿verdad?, el ser humano, ¿verdad?, parecía que toma esa información, pero a veces la llega a distorsionar. ¿Cuántas veces en terapia de pareja no viene uno de los dos y nos dice a nosotros como terapeutas, vea que mi esposo o mi esposa está bien loca? Y automáticamente ahí se crea algo que se llama sesgo de confirmación. Entonces, ahorita existen no solamente elementos como el yoga, también existen elementos como es la programación neurolingüística, como es también el mindfulness, la atención plena, como también elementos de aromaterapia, musicoterapia, etcétera. Pero yo pienso que si a lo mejor algo no sirvió, pues hay que siempre probar lo mismo, pero a lo mejor con otra persona, porque eso es algo que también yo digo, o sea, la terapia es personalizada para la persona, pero eso no quiere decir que si la terapia no funcionó, entonces la psicología no funcione. Puede ser que a lo mejor exista una limitante dentro de mí, o bien que la persona no tuviera a lo mejor la apertura necesaria, pero que si a lo mejor esa apertura la tiene con otro terapeuta, pues es muy bueno. Entonces, no hay que generalizar nunca, ni sobre todo satanizar las cosas. Todos tenemos que darle un justo medio a ciertas cuestiones, ¿no? Por ejemplo, si no funcionó lo del yoga, bueno, puedo intentar a lo mejor otra alternativa, o bien puedo intentar el yoga, pero a lo mejor con otro experto, ¿no? Entonces,
ahí es donde sobre todo también tenemos que ir conociendo. Hay una ley que nos dice, ¿no? Que si, por ejemplo, ¿sí? Lo que tú utilizas es algo que te sirve, que no afecta a otros y que además le ves un recurso reversible, o sea, que lo que te enseñan, tú lo puedes compartir y puedes ayudar, pero también ayudarte a ti mismo, pues hazlo. Nosotros siempre hemos dicho que, y eso es lo que algo yo quisiera aprovechar para comentar. No es malo, por ejemplo, en creer cosas, por ejemplo, del zodiaco, de astrología y todo eso. Lo que es malo es tratar de forzar las cosas a que tienen que ser así. No es malo, por ejemplo, tener un acercamiento espiritual o bien tener un acercamiento con algún ministro, con algún padre, con algún pastor, pero siempre y cuando tanto yoga, todos estos elementos alternativos o incluso la misma terapia, saque lo mejor de ti. Porque si saca lo peor de ti o de alguna forma desacredita o distorsiona tu capacidad de afrontamiento, entonces ya no es un recurso válido, ya es algo que incluso te está afectando de manera significativa y sobre todo de manera sistémica. Muchas gracias, la verdad muy buena la explicación y yo sí tenía esa duda, digo, son dos casos cercanos y gracias por la explicación, te lo agradezco. Muchas gracias por preguntar. ¿Alguien más? Ya tenemos unos 2 minutos. Sí, yo soy Elizabeth Rangel. Estaba escuchando todo lo que nos comentaste y creo que es importante hablar justo de la salud mental. Creo que últimamente ha sido para muchos, a partir del tema de la pandemia, creo que ha venido tomando como mayor fuerza y relevancia el hablar de este tema. Mencionabas en un inicio como lo que podemos identificar o lo que podemos notar, no sé si llamarlo como síntomas en las personas, ¿no? Y como hacer una revisión a nivel personal de en dónde puedo estar colocado. Lo platico esto porque así como lo mencionabas hace un momento de buscar diferentes maneras como para mejorar esa salud mental, una vez que lo hayas como identificado, ya sea depresión, ya sea ansiedad o solamente estrés, creo que viene muy bien el encontrar un lugar o el encontrar algún tipo de terapia, algún tipo de actividad que te haga sentir pues de cierta manera mejor. Lo digo porque lo he estado viviendo en los últimos meses, digo, ha sido difícil, pero he tenido que tomar terapia psicológica. También he tomado medicamentos que yo pensé que era tanto como el dolor de mi espalda, que al platicar con diferentes expertos en la salud, o sea, tanto el psicólogo como el neurocirujano, que fue el que me operó, con mi fisioterapeuta, por los dolores tan fuertes que tenía en la espalda, me dijeron, Eli, es que ¿sabes qué? O sea, vemos tus estudios, físicamente no aparece nada, o sea, lo de la cirugía está bien, pero esto parece ser como estrés. Entonces, es como de, bueno, no te estreses, pero el punto es, ya una vez que lo identificaste, digo, estoy dando todo este contexto porque justo es a donde quiero llegar. Una vez que lo identificas, no es solamente decir, gracias, es estrés, ya no me voy a estresar. ¿Cuáles son o cuáles deberían de ser como los pasos a seguir? O sea, identificas qué es lo que te está estresando, me queda claro que es por ahí también como el paso número 1, ¿no? Identificarlo, pero hacia adentro de la compañía, por ejemplo, en este caso, ¿cómo puedes o cuáles serían como, cómo debería de ser como el acercamiento adecuado para poder expresar esto? Digo, ahorita es un foro que no sé cuántas personas estamos, pero estoy casi segura que no soy la única que puede estar pasando por una situación así. El punto es, ¿cuál debería de ser o si existe como esa metodología de poderte acercar y decir con confianza, me está pasando esto, ¿no? Y no sé, tal vez hasta llegar a poder sensibilizar, ¿no?
pues no sé, no voy a decir que la compañía, porque la realidad es que tengo que decir que es una compañía que es muy humana, se preocupa mucho por las personas, pero aún y con eso creo que existen momentos en los cuales es necesario como encontrar un poco de alivio si eso es parte de lo que te está generando pues este estrés, ¿no? O este malestar que pudiera pasar de un nivel bajo de estrés que después te puede llevar a tener ansiedad y que por lo que entiendo lo peor que te puede pasar es que pues te lleva a tener una depresión pues grave, ¿no? Como lo que tú mencionabas. Entonces, bueno. A ver, perdón, está muy interesante la charla. Creo que esto da material para abrir y continuar con otra hora. Sin embargo, perdón Elizabeth, perdón Gustavo, la invitación está, vamos a buscar temas ya muy personales, lo podemos hacer directamente con él. Esto a fin de no mover el tema de la agenda. La gente tiene ahorita, entra un receso y a la 1 deben de continuar con el siguiente presentador. Entonces yo los invito, por favor, Elizabeth, puedes continuar una llamada para contestar tus preguntas. Sí, sin problema. Realmente creo que no había más de mi parte y pues nada, es todo. Gracias. Dale, muchísimas gracias. Sí, entonces te agradezco mucho la invitación, se queda esta respuesta pendiente, pero sobre todo los invito a que pues ahí dejé mis datos. Yo trabajo en Marshall para que si ustedes quieren y me vuelven a dar la oportunidad de invitarme, yo con todo gusto vuelvo a venir con ustedes y hablar y profundizar sobre otros elementos que también tienen suma importancia en nuestras vidas. ¿Les parece bien? Correcto. Muchísimas gracias, Gustavo. Todos los demás, por favor, les voy a pedir 5 minutos, yo creo.